Muy buenas tardes. Seguimos leyendo Inteligencia Espiritual en los Niños de Francesc Torralba. Estamos en el segundo bloque, que son fundamentos. Leemos el capítulo número 4, que se titula Las preguntas impertinentes. Es de la página 145 a la 148. Dice Francesc Torralba: los niños son especialmente hábiles a la hora de preguntar. Su deseo de conocer la estructura de la realidad y de comprender a fondo el mundo en el que viven se manifiesta en una capacidad insaciable de interrogación. No les basta con conocer cómo son las cosas. Desean conocer también el por qué son y más exactamente el para qué son. He observado por propia experiencia la orientación que tiene el preguntar en el niño. Al niño le interesa comprender el proceso, la causa del proceso, pero ante todo le interesa explorar el fin del mismo. En términos aristotélicos se puede afirmar que lo que de veras le interesa es la causa final, el telos, el fin de la cosa. Lo ilustro con un ejemplo. Supongamos que ha perecido un familiar lejano. El niño pregunta cómo murió, cómo fue el proceso final. Luego interroga por la causa, por el tipo de enfermedad que lo llevó a la muerte. Pero la verdadera pregunta que emerge de su ser es de otro orden, casi de naturaleza metafísica, pues pregunta ¿para qué se murió? O dicho de otro modo, ¿para qué vivió? Uno puede responder a la primera si tiene datos. Puede responder a la segunda si conoce la patología. Pero el fin de la muerte, el sentido de la muerte, es una cuestión que entra de lleno en el campo de la vida espiritual. Lo mismo ocurre cuando se habla de los niños del mundo. Los niños preguntan cómo es el mundo, por qué se formó de la manera en que lo vemos. Pero esta cuestión es trascendida por otra mucho más radical, fundamental. ¿Para qué hay mundo? ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Qué fin tiene el mundo? En ellos está latente la pregunta por la causa final. No les basta con saber cómo es el mundo, de qué elementos está constituido. Desean saber para qué está, por qué hay mundo y no la nada. El niño es en este sentido un pequeño metafísico, un filósofo en ciernes, un ser espiritualmente activo que anhela conocer y abrirse a la totalidad de lo real. Escribe la filósofa alemana Edith Stein: tempranamente surgen en el espíritu del niño las preguntas sobre los misterios de la vida. El por qué no tiene final hasta que se lo conduce a la fuente de todo ser y de toda verdad, donde la pregunta encuentra su paz. ¿Qué es la muerte? ¿A dónde ha ido el abuelo? ¿Qué puedo esperar de mi vida? ¿Existe Dios? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Para qué vivimos? Los niños nos plantean infinidad de veces preguntas como estas y no sabemos cómo responderles. En la literatura anglosajona esta actitud interrogativa se denomina la spiritual question, porque de hecho revela ya en la conciencia del niño una incipiente búsqueda espiritual. Por un lado, los que tienen la responsabilidad de educar, ya sea en el entorno familiar o escolar, experimentan el deber de responder a tales preguntas, pero por otro lado saben, en sus adentros, que no existen respuestas concluyentes a tales cuestiones. La ciencia ni puede ni es capaz de responder taxativamente a tales preguntas, se queda en los umbrales. Escribe el reputado teólogo Adolf von Harnack: la ciencia pura es algo maravilloso, y hay de aquel que la desprecia o debilita su sentido por el conocimiento, pero a las preguntas por el desde dónde, el hacia dónde y el para qué, no puede dar respuesta alguna, tanto hoy como hace 2 o 3,000 años. Sí, nos enseña sobre los hechos, nos descubre las contradicciones, coordina los fenómenos y rectifica los errores de nuestros sentidos y de nuestras representaciones. Pero ¿dónde y cómo comienza la curva de nuestra propia existencia? Aquella curva de la que conocemos solo una parte, y hacia dónde nos lleva esta curva, la ciencia no enseña nada. No responder a la pregunta existencial del niño, por carecer de respuestas, no es la solución correcta, y menos aún descartar tal pregunta por no tener respuestas definitivas. Esta solución es un hábil atajo del positivismo, pero frustra las expectativas del niño, su búsqueda espiritual. Parece más sensato y honesto intelectualmente mostrarle que existen distintas respuestas a la pregunta final, y si es necesario, uno puede dar cuenta de cómo él ilustra tal pregunta,
mostrar su propuesta de sentido, sabiendo que no es la única legítima que puede darse. Educar la inteligencia espiritual no consiste pues en resolver el enigma de la vida. Muy al contrario, es una apreciación de los paradójicos misterios que combinan luz y oscuridad en la grandeza de lo que pueden llegar a ser la vida y la cultura humanas. Escribe Albert Einstein: ¿qué significado tiene la vida del hombre o en realidad la de cualquier criatura? Tener una respuesta a esta pregunta significa ser religioso. Tú preguntas: ¿tiene algún sentido pues plantear esta pregunta? Yo contesto: aquel que considera su vida y la de sus semejantes carente de sentido, no solo es desdichado, sino que está poco hecho para la vida. Seguimos leyendo Inteligencia espiritual en los niños de Francesc Torralba. Este apartado fue preguntas impertinentes. Y sin embargo son preguntas oportunas que todos debemos plantearnos. Ayudemos a niños, adolescentes y a jóvenes, y por supuesto a nosotros los adultos, a que podamos plantearnos esas preguntas y con el apoyo de la filosofía y de la teología ir dando respuestas. Nos seguimos encontrando.